Ok, bueno, listo. ¿Me escuchan bien? Sí, lo tendrá más volumen eso. ¿Escuchan allá atrás bien? Prueba ahí un momento. Ajá, ¿me escuchan? Si mantienes esa voz y modula bien, conocemos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el primer tema de menopausia, las generalidades de menopausia, que vendría siendo menopausia 1, ¿ok? Me he planteado como un índice de contenido para este tema las definiciones de términos básicos, la fisiología de la menopausia, los principales aspectos, sobre todo enfocándonos en la epidemiología, caracterizar las manifestaciones clínicas de la misma y los exámenes complementarios. Es muy importante que tengamos en cuenta todas estas definiciones básicas, ¿ok? La menopausia es el evento fisiológico definido por el último periodo menstrual y que refleja la pérdida de la función ovárica folicular. Tenemos que tener en cuenta que este concepto es un concepto retrospectivo, dado que este diagnóstico se hace a los 12 meses posterior a esta última menstruación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a los tipos, o podemos dividirlos así, los tipos de menopausia, tenemos que tener en cuenta primero una menopausia espontánea o una menopausia natural, que es la que se produce cuando el cese de las menstruaciones es espontáneo debido a una depresión folicular y no hay ninguna otra causa fisiológica o patológica que la explique, ¿ok? Y una vez acá les voy dando como una pequeña línea de la vida en cuanto a lo que es desde la menarquia hasta la menopausia, empezando, bueno, como ya les he mencionado, desde la menarquia hasta la menopausia, tomando en cuenta la primera menstruación, los ciclos irregulares y la última menstruación. Ya les voy a explicar por qué tomemos en cuenta esta línea de la vida. También debemos tomar en cuenta lo que es la menopausia inducida, no solamente la menopausia natural. Y es la producida o es la producto de un tratamiento quirúrgico, radiante, farmacológico en mujeres mayores de 40 años. Con lo que les venía diciendo, de esta línea de la vida, empezamos a definir estos conceptos. O sea, como es el concepto de la premenopausia o la edad reproductiva. Es el periodo reproductivo, por supuesto, anterior a la menopausia, y se conoce como la edad reproductiva, es el espacio de tiempo entre la primera y la última menstruación. Lo podemos visualizar acá, la lámina con esta línea azul donde dice premenopausia. Vemos desde la menarquia hasta la última menstruación. El climaterio vendría siendo una fase evolutiva en la vida de la mujer, y esta fase evolutiva es la que marca la transición desde una etapa reproductiva hasta una etapa no reproductiva. Esta fase incorpora el periodo de la perimenopausia y se extiende por un periodo variable antes y después de esta. De hecho, una de las cosas, bueno, que me pareció interesante revisando este término, es que no hay una definición eh, concreta, establecida en años o sí, bien particular o bien definida como lo hay con las demás definiciones. Para un Genesis, momento. ¿puedes apagar Andrés, el audio, porfa? espera, no arranques hasta que ellos hasta bloquear a los participantes aquí. Dale completo. Mute all. Inglés. Mute all. Ok, dale. Quita Andrés. Wow, está ordenando el idioma. ¿Estos están en qué? ¿Sale parto todos? No, Vani. ¿Y qué hace este nivel conectarlos? En lugar de estar aquí. Ah, bueno, se la razón, dígame, no va. Dale. Pongan todo esto está siendo grabado. Ajá. Dale, pero mute, dale. ¿Ya me escuchan? Eh, Ok, bueno, otro concepto importante a tener en cuenta es la perimenopausia, como el mismo nombre lo dice, alrededor de la menopausia, que esta va desde el inicio de las irregularidades menstruales hasta un año después del último periodo menstrual. Sí cambió, porque creo que sí, se cambió. Ajá.
La transición menopáusica, esto es un concepto básico a tener en cuenta, que es el periodo que transcurre desde el inicio de las irregularidades menstruales hasta el último periodo menstrual. Este es bastante variable y puede durar incluso entre 5 a 10 años. Lo vemos acá en la lámina como un color naranja, que va desde, como les he mencionado, desde el inicio de los ciclos irregulares hasta el último periodo menstrual. Y bueno, ya un concepto más fácil, más digerible de entender, es el de la posmenopáusica o posmenopausia, que es el periodo posterior a la menopausia. Lo vemos acá en negro. Ok, en cuanto a la epidemiología, sobre todo a nivel mundial, a nivel general, tenemos que la edad promedio de la menopausia es 48,8 años, teniendo un rango entre 48,3 y 49,2. En Venezuela, este rango varía un poco, teniendo en cuenta que es de 48,7 a más o menos una desviación estándar de 4,6 años para la menopausia natural o espontánea y 43 años más o menos 3,2 años la desviación estándar para la menopausia quirúrgica. Esto es un último consenso venezolano de menopausia. En cuanto a la fisiología, vamos a plantearnos una línea que va incluso desde la gestación hasta ya la menopausia como tal, que en el nacimiento tenemos aproximadamente, o la mujer tiene aproximadamente 300.000 folículos ovarios, folículos ováricos, y que estos van en su depresión en el tiempo hasta llegar a la menopausia, llegar incluso hasta menos de 1.000. Vemos acá una lámina donde tenemos en el eje de las X las semanas de gestación, y en el eje de las Y el número de folículos, y podemos visualizar cómo desde incluso la semana 4 de gestación comienza la mitosis de las ovogonias o de las células germinales primordiales, que tenemos incluso hasta 1 o 2 millones de estas mismas. Empiezan estas a aumentar, a hacer su mitosis hasta la semana 12, donde comienza la primera meiosis. Y no es hasta la semana 20 de gestación donde comienza esta tresia folicular hasta llegar al nacimiento, donde hay aproximadamente un número de 500.000 como ya les había mencionado, bueno, un rango entre 300.000 y 500.000. ¿Ok? Hasta que se llega a la pubertad y digamos que esta atresia folicular es mucho más acelerada y por supuesto llegar hasta la depresión o hasta los últimos de la misma, hasta el nivel crítico de la misma que se llega en la menopausia, que es alrededor de los 1.000 o menor a estos. Es muy importante que se tenga en cuenta la evolución de que ocurren en los folículos en el tiempo, como les había mencionado, desde las semanas de gestación hasta la menopausia. Y vemos cómo esto va variando y va disminuyendo poco a poco. Ok, cuando la fisiología normal, como siempre lo hemos visto en todas nuestras clases de ginecología, el conocimiento del ciclo menstrual es básico, ¿ok? Y no lo es más para lo que es entender la menopausia. Recordemos que en la menopausia, al no haber folículos que produzcan estrógenos, o al no haber la producción de estrógenos adecuados debido a esto mismo, esto produce una retroalimentación negativa en el hipotálamo, ¿ok? Entonces, esta retroalimentación negativa en el hipotálamo va a hacer que este mismo aumente las NRH, es decir, se aumenten los pulsos, se aumenten la liberación de gonadotropinas, es decir, LH, IF y FSH. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Ya lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Vemos acá arriba como deberían siendo, sobre todo en el gráfico A, los niveles hormonales o niveles normales en el ciclo menstrual. Este gráfico, digamos que se nos debe hacer bastante conocido. Vemos arriba donde están las NRH, los pulsos de las NRH. Abajo vemos que van desde el día 0 al día 28. Esto sería más o menos lo que sería un ciclo menstrual normal. Vemos en la leyenda arriba la FSH en rojo, el LH en azul, el estradiol en verde y la inhibida B en morado. ¿Ok? Y vemos cómo se van orquestando todos estos niveles hormonales según los niveles según cómo van cambiando los niveles en el ciclo menstrual. ¿Ok? Esta es
paciente premenopáusica de forma normal, sin ninguna patología. Y vemos cómo estos niveles, sobre todo los niveles de FSH y DLH, vémoslo en la gráfica de abajo, van aumentando paulatinamente. Tomemos en cuenta que abajo ya ya no estamos tomando un ciclo, sino que estamos tomando el día cero del último periodo en años, es decir, menos 5 años o más 5 años hacia adelante. Y vemos que conforme pasa el tiempo, los niveles de FSH y DLH van aumentando inversamente proporcional a los niveles de estradiol y enina B, que lo vemos abajo en la gráfica. Otro punto importante a tener en cuenta, según los criterios de STAR 10, son las etapas del envejecimiento. Ellos lo dividen como una etapa reproductiva, una etapa en la transición menopáusica y una etapa de la menopausia. O sea, ¿para qué tomamos en cuenta esto? Porque, bueno, según esto, a la menopausia la vamos a dividir según, desde el punto de vista de la temporalidad, en una etapa temprana, en una etapa intermedia y en una etapa tardía. Y por supuesto que según todas estas etapas vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas, las cuales probablemente vamos a hallar en mayor cuantía según la evaluemos. Estas manifestaciones clínicas en primera instancia, en etapa temprana, por supuesto que en principio podemos encontrar irregularidades menstruales. Por supuesto que al principio vamos a conseguirlos como sangrados frecuentes, que luego se van a seguir haciendo sangrados infrecuentes. Vamos a tener los síntomas vasomotores, y ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más en detalle sobre estos. Cambios en el estado de humor, alteraciones en el sueño, vigilia. Más adelante, en etapas intermedias, ya podemos ir encontrando los primeros indicios de los síndromes o del síndrome genitourinario de la menopausia, sequedad vaginal, dispareunia, disfunción sexual, y como entre otras alteraciones dadas a estas, la incontinencia urinaria, por ejemplo. Ya en una etapa tardía, podemos evidenciar ya enfermedades degenerativas como es la osteoporosis, por ejemplo. Ok, estos síntomas vasomotores o calorones pueden estar dados, ya les había mencionado, por cambios de humor, irritabilidad, depresión, o puede estar siendo conllevado con esto. Recordemos qué es lo que estaba sucediendo en la fisiología de la menopausia y cómo estos pulsos de GnRH quedaban continuos, tratando de hacer o tratando no, haciendo de que se generara LH y FSH. Estas neuronas en el hipotálamo utilizan como sustrato el neurotransmisor de la noradrenalina y la serotonina. Al ellos estar, digamos, totalmente activos en todo momento, ellos se van a agotar en cuanto a lo que es a su recaptación. Y recordemos que en esta misma zona del hipotálamo anterior tenemos las zonas de la termorregulación. Al haber un agotamiento de estos neurotransmisores, se pierde la estabilidad de la temperatura. Y dado a esta bioquímica o esta fisiología, es que se produce los calorones o los sofocones, síntomas vasomotores en estas pacientes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que estos síntomas vasomotores no son exclusivos de las pacientes menopáusicas o posmenopáusicas. Hay eventos de estos mismos descritos, sobre todo en pacientes premenopáusicas o lo que veníamos conociendo como la perimenopausia de hasta un 10 o un 25%. Y bueno, también es importante tener en cuenta que no todas las pacientes posmenopáusicas van a tener estos síntomas vasomotores diarios, ¿ok? Esto puede ser interdiario y la duración es variable. Pueden durar entre los inicios de la menopausia entre 1 a 2 años o incluso hay pacientes en los cuales se ha descrito hasta más de 5 años, en el 25% de lo mismo. Estos cambios vasomotores, como les venía mencionando, están en relación o podrían estar en relación a trastornos del sueño, a depresión, a síndromes osteoarticulares o incluso hasta fibromialgia, modificaciones en la piel, ya vamos a hablar más adelante de los efectos del estrógeno en la piel. Sin embargo, también hay que tener en cuenta, ¿okay?, que estos síntomas no son únicos y exclusivos de esta etapa y que siempre tenemos que tener en cuenta diagnósticos diferenciales o otras causas
que puedan causar estos síntomas en general, como pueden ser psicosomáticas, el estrés, enfermedades tiroideas, feocomocytoma, cáncer, entre otros. Otro punto bastante importante a tener en cuenta en la menopausia son los trastornos cognitivos, ¿ok? Que pueden ir desde la habilidad emocional, como ya les había mencionado, incluso trastornos en sueño, trastornos en la función cognitiva, a enfermedades incluso ya más concretas y grandes como es la demencia, específicamente la demencia senil, el Alzheimer y la migraña. Y que estos, o digamos que estos trastornos vienen precedidos de algunos factores de riesgo, es decir, algunas pacientes que tienen estos factores de riesgo pueden conllevar a estos trastornos, como pueden ser los síntomas vasomotores, el estrés psicosocial, la actitud negativa frente a la menopausia, por supuesto, los antecedentes, como ya le hemos venido viendo en toda la ginecología, la importancia de los antecedentes de una enfermedad previa, por supuesto, una paciente con una depresión previa mayor ya diagnosticada, tiene más probabilidad de tener trastornos cognitivos, pacientes que ya hayan tenido depresión postparto, pacientes con antecedentes de síndrome premenstrual y el hábito tabáquico. Ok, en cuanto al síndrome genitourinario de la menopausia, es importante tener en cuenta o recordar que el epitelio genitourinario tiene alta cantidad de receptores estrogénicos y que su función en general va a estar mediada por esta biomolécula, ¿ok? Entonces, al haber una depresión del mismo, o de los estrógenos en general, la producción o el mantenimiento de la matriz extracelular dada por las fibras de colágeno tipo 4 y el tejido adiposo, estas van a disminuir tanto en función como en estructura, al igual de lo que es el epitelio como tal del mismo, el número de capas, las uniones gap entre los mismos, todo esto va a ir en depresión, su función va desmejorando en base a esta pérdida de la activación del estrógeno como tal. Los vasos sanguíneos se van haciendo más pequeños, las capas de los vasos sanguíneos, así, o sea, del endotelio también, la secreción glandular de la misma va disminuyendo y en líneas generales, bueno, el epitelio vaginal se pierde la flexibilidad, labios menores, puede haber labios menores más pálidos, más pequeños. ¿Y a qué conlleva todo esto en el síndrome genitourinario? A la atrofia urogenital y que a qué patologías nos podría conllevar la atrofia urogenital. Podríamos ir desde la sequedad vaginal, podría ser incluso un factor de riesgo hasta un 50% para incontinencia urinaria de esfuerzo, infecciones del tracto urinario, dispareunia, entre otros. La sexualidad, en cuanto a lo que podemos ver en la sexualidad en la menopausia, tomando en cuenta lo antes dicho en cuanto a la atrofia genital, por supuesto que esto va a conllevar a una dispareunia. También en esta paciente vamos a tener cambio en el estado de ánimo, lo cual esto puede conllevar a deseo sexual disminuido. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el deseo sexual no está comandado por los estrógenos, sino por los andrógeno. Entonces, podemos llegar a inferir de que esta baja de deseo sexual va a estar siendo dada más que todo por lo que venimos hablando de la atrofia genital y de los cambios en el humor, en el ánimo. Asimismo, también en la pareja, bueno, cuando son parejas de la misma edad o de edades similares, la sexualidad en el hombre por la andropausia puede estar disminuida y esto conlleva a disminución en la frecuencia de las relaciones sexuales. Ok, en cuanto de forma general, como ya les vine mencionando, a las modificaciones en la piel, la regulación, incluso hay receptores de estrógenos específicos como factores de crecimiento para el grosor de la epidermis, el grosor y la elasticidad de la epidermis. Esto conllevado con la composición de la matriz extracelular de, del epitelio como tal. En esto, por ejemplo, llevado con lo que es el colágeno. Y al haber un cambio o una alteración en el mismo, conlleva de forma
macroscópica o general, lo que es el envejecimiento en la piel. Incluso está relacionado con la hidratación de la misma y la neovascularización. Por eso que incluso el estrógeno funciona como un factor activador del endotelio en este caso. Las enfermedades degenerativas. Aquí ya vamos entrando, digamos que ya un poco más allá a lo que son patologías o qué patologías podríamos caer o tener en cuenta en cuanto a esta fase evolutiva de la mujer, tomando en cuenta que la caída del estadio de la menopausia tiene una serie de efectos adversos, ¿ok? Entre estos tenemos alteraciones metabólicas. Por supuesto, en estas alteraciones metabólicas tenemos el incremento de la grasa abdominal central, resistencia a la insulina, mayor riesgo para diabetes mellitus tipo 2, alteraciones cardiovasculares generales, que diciéndolo así bastante grande, tenemos disfunción endotelial, aumento del colesterol, enfermedad ósea, pérdida ósea acelerada, aumento del riesgo de fracturas, por supuesto que la osteopenia, osteoporosis, trastornos neurológicos como ya los veníamos mencionando, alteraciones en la función cognitiva. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, tenemos que tener en cuenta que la patología cardiovascular es la principal causa de mortalidad y morbilidad, por lo menos hasta el 2029, calculado por la OMS, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, incluso para el 2030 se estima que va a ser el cáncer. Ajá. Y que esta morbilidad y mortalidad se iguala con el inicio de esta etapa evolutiva, o sea, de la menopausia como tal. Y que bueno, que por supuesto que para esta enfermedad tenemos factores modificables y no modificables. Pero en sí, ¿qué hace el estrógeno o qué condición altera la depresión del mismo o, o el déficit del mismo? Esto va a llevar a una condición aterogénica. ¿Y cuál es esta condición aterogénica? Disminuye las HDL, aumentas las LDL, por ende, al aumentar las LDL, aumenta la oxidación de las mismas y la lipoproteína A, que es la proteína transportadora de esta, y esta a su vez la agregación plaquetaria con el aumento de la lipasa hepática. Esto hace que digamos que se formen o la placa aterogénica es más predisponente a la génesis de la misma, incluso más adelante a la inestabilidad de la misma. De líneas generales o de forma grande, vemos este cuadro donde tenemos del lado izquierdo la menopausia y la edad, y del lado derecho qué es lo que produce toda esta disminución de estrógenos durante la menopausia. La menopausia y la edad, en cuanto al tiempo, nos puede conllevar a una obesidad, tomando en cuenta la inactividad, la sarcopenia, la inestabilidad del ánimo, todo esto es lo que va a conllevar la menopausia y la edad. Y por el otro lado, tenemos qué produce toda esta disminución de los estrógenos de forma grande. Tenemos los efectos indirectos sobre los riesgos cardiovasculares, inflamación crónica, aumento de triglicéridos, aumento o resistencia a la insulina. Por otro lado, desde el punto de vista bioquímico, es estrés oxidativo, disfunción endotelial, y todo esto en conjunto, tanto de un lado la menopausialidad como la disminución de los estrógenos, nos va a llevar a la aterosclerosis. Y esto, a su vez, va a desencadenar en la cardiopatía isquémica y, bueno, un riesgo probable de ictus, de eventos cerebrovasculares. Ajá. Ok, ya una vez teniendo en cuenta todas estas características, toda la fisiopatología en general de la menopausia, tenemos que hacer una evaluación de nuestra paciente, una evaluación inicial. Y por supuesto, como lo hacemos siempre en medicina, nuestra evaluación siempre comienza por la historia clínica, ¿ok? Por supuesto, encabezado por lo que es la anamnesis, los antecedentes personales y familiares, ginecológicos, aquí por supuesto que son de vital importancia, quirúrgicos, psicobiológicos y el examen físico general, los cuales nos va a conllevar a exámenes complementarios. En esta evaluación inicial o en esta anamnesis de entrada que hacemos, tenemos que evaluar
por supuesto, la calidad de vida de la paciente, cómo ha sido la calidad de vida de la paciente y cómo lo es hasta los momentos con la menopausia. Por supuesto, cómo son los ciclos menstruales, tanto en el momento que estamos evaluando a la paciente como antes de que ocurriera en este caso la menopausia, cómo ha sido la sexualidad, los antecedentes de fracturas previas, por ejemplo, resultados de estudios previos de cribaje, por ejemplo, como la citología. Por supuesto que los antecedentes personales son muy importantes, como es el caso de la obesidad infantil, la diabetes mellitus tipo 1, bueno, la tipo 1 y la tipo 2, todas las diabetes en general. La hipertensión arterial, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, dislipidemias previas, antecedentes de cáncer, antecedentes quirúrgicos, y esto nos va a dar ya más detalles en cuanto al diagnóstico, si la paciente le han realizado histerectomías, esterilizaciones quirúrgicas, oforectomía, ha realizado abrasiones endometriales o ha tenido tratamientos contra el cáncer inicial con radiación o quimioterapia. Los antecedentes familiares es muy importante tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de la enfermedad cardiometabólica, tanto hipertensión como diabetes, ya que desde el punto de vista genético se ha descrito de un 40 a un 35% de relación que hay a la genética o a la herencia de estas enfermedades. Entonces, sobre todo en antecedentes familiares de primer grado es importante hacer estas preguntas específicas de estas enfermedades. Por supuesto que también hay que investigar la obesidad, el síndrome metabólico, la enfermedad tromboembólica familiar, colagenopatías, el lupus, por ejemplo, cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de colon. Recordemos estos síndromes en los cuales hay alteraciones del BRCA1, el BRCA2, y pueden haber relación del punto de vista genético y, bueno, y hereditario con respecto a estos cánceres. Enfermedades asociadas incluso ya un poco más a este periodo evolutivo o a la edad, como puede ser el Alzheimer. También es importante en estas edades hacer diagnósticos diferenciales o descartar lo que son trastornos tiroideos, osteoporosis, fracturas. Los hábitos psicobiológicos son muy importantes, sobre todo lo que es el hábito tabáquico. De hecho, más adelante les voy a enseñar una lámina o un estudio donde vemos en detalle un poco más esto. El ejercicio, los hábitos nutricionales, los hábitos alcohólicos, ilícitos, qué medicamentos toma la paciente y, bueno, por supuesto que es importante tener en cuenta la ingesta diaria de calcio. En cuanto a este examen físico en general que hacemos con la paciente desde el punto de vista, bueno, sí, general, tenemos el índice de masa corporal, el cual vamos a tener como uno de los criterios para, junto con la circunferencia abdominal y la presión arterial para lo que es el síndrome metabólico. De igual forma, recordando o haciendo énfasis también en la evaluación de la tiroides, haciendo descartes de enfermedades tiroideas. Por supuesto, el examen mamario y ginecológico es de vital importancia. Recordemos que la pesquisa de cáncer de mama inicia, bueno, en nuestro consenso venezolano, inicia a partir de los 35 años y es anual. Y asimismo, o de forma consecuente, recordemos que conforme avanza la edad, el cáncer de mama o la probabilidad de tener cáncer de mama en una mujer aumenta. Por ende, si estamos evaluando a una paciente en estado perimenopáusico o posmenopáusico, como incluso en la menopausia, ya hablamos de un factor de riesgo un poco más elevado que en esta paciente que podríamos evaluar en estado premenopáusico. Ok, de forma general, en cuanto a los exámenes de laboratorios que podemos solicitar en estos pacientes, por supuesto que un hemograma o una hematología completa es de vital importancia, al igual que la química sanguínea, glicemia, urea, creatinina, el perfil lipídico, sobre todo fraccionado. Ya vimos ahorita cómo hacemos la diferencia o las alteraciones que nos pueden producir los estrógenos en esto, en, en la función lipídica, ¿ok? Por supuesto que también las enzimas hepáticas, entre estas las transaminasas, TGO, TGP, proteínas totales y fraccionadas, sobre todo en aquellas pacientes en las cuales estamos pensando
sarcopenia. Recordando también lo que habíamos mencionado del síndrome genitourinario de la menopausia, que muchas veces esto nos dan diagnósticos generales o inespecíficos, es muy importante el uroanálisis, incluso también el urocultivo. Como ya les había mencionado, las pruebas tiroidea general, TSH, T4 libre, TTPO. También está indicado, aparte de una glicemia basal, una carga 75, sobre todo en aquellos pacientes con factores de riesgo para síndrome metabólico, sobre todo en aquellos pacientes con familiares de primer grado, con el diagnóstico de hipertensión, diabetes, o aquellos pacientes que ya tienen ya como tal el diagnóstico de hipertensión, son obesos, o tienen uno de dos criterios de los de síndrome metabólico o el síndrome metabólico como tal. Sangre oculta en ese, que a pesar de que este no es el, la prueba de laboratorio gold estándar como tal para el cribado de cáncer de colorectal, sin embargo es tomada en cuenta, ¿ok? Recordemos que, bueno, ya más adelante les vamos a hablar de este cribado, que también es importante en estas pacientes. En cuanto a estudios complementarios, tenemos también, por supuesto que nuestro caballito de batalla desde el punto de vista imagenológico para nosotros los ginecólogos es el ultrasonido, ¿ok? Y bueno, una de las cosas principales que tenemos que evaluar en el ultrasonido, según Yeta, es el grosor el endometrial. Y tenemos que tener en cuenta cuáles son estos bordes, sobre todo en pacientes que no reciban tratamiento para la menopausia y que reciban tratamiento para la menopausia. Según estos criterios dieta, tenemos con y sin tratamiento, como les vengo mencionando. Y deben ser valores menores a 5 milímetros y con tratamientos menores a 8 milímetros. Por supuesto que este no es el único criterio, ¿no? Ya de esto le hemos venido discutiendo en otros eh, seminarios con respecto a que no solamente el grosor endometrial, sino la ecogenicidad, la uniformidad, si se ve heterogéneo, no se ve heterogénea la línea endometrial. Por supuesto, no nos vamos a centrar solamente en el endometrio, ¿no? No es lo único que volvamos en el ultrasonido transvaginal. También debemos evaluar los ovarios. Recordemos que en el caso de las pacientes posmenopáusicas, los ovarios deberían ser cónsonos con el estatus hormonal de la paciente. No deberían haber presencia de quistes. Sin embargo, bueno, y esto es, digamos que un demo que se puede incluso detallar mucho más adelante con respecto a la conducta y qué hacer con la presencia de estos mismos. Como ya les venía mencionando, y bueno, se los vuelvo a recargar, lo que es la importancia de la mamografía bilateral, tanto desde el punto de vista de pesquisa o de screening, como desde el punto de vista diagnóstico. Aquí simplemente lo que les quiero mencionar de forma general es que en el screening se utilizan dos proyecciones rápidas, que es la medio lateral oblicua y la cráneo caudal. Ahora ya cuando evidenciamos ya lesiones específicas, tanto en el examen físico como en una mamografía previa, ya están lo que son las localizaciones y ampliaciones. Y por supuesto que estudios complementarios a esta misma, como lo que es la tomosíntesis. Recordemos que en la mamografía lo que podemos visualizar más que todo, lo que nos diferencia del ultrasonido, es las microcalcificaciones o las microcalcificaciones de sospecha, mejor dicho. Ok, otro punto bastante importante a tomar en cuenta en las pacientes menopáusicas es la densitometría ósea. A pesar de que hay un seminario, o sea, sé que hay un seminario específico para esto, aquí se lo quise traer de forma rápida y general en cuanto a lo que es las indicaciones y que, bueno, y que es muy importante tener esto en cuenta en las pacientes menopáusicas. De forma general, esto lo vamos a indicar en mujeres mayores de 65 años, mujeres posmenopáusicas que son menores de 65 años, pero con factores de riesgo, sobre todo con factores de riesgo para fractura o para fragilidad. En adultos con una enfermedad o condición ósea asociada a baja masa ósea o pérdida ósea, como es el caso de las insuficiencias renales crónicas, por ejemplo. Adultos que estén tomando, mujeres, bueno, por supuesto, que aquí estamos hablando de mujeres solamente, tomando medicamentos asociados con baja masa ósea o pérdida ósea, como es el caso de esteroides, por ejemplo, prednisona o dosis de prednisona mayores o iguales a 7,5 miligramos diarios, mayores o iguales a 6 meses. Los que le venía mencionando de la
colonoscopia, esta se debe realizar a partir de los 50, incluso algunas literaturas hablan de los 45 años, y que esto es para el cribaje del cáncer colorectal, donde podemos, o donde se pueden evaluar tanto lesiones premalignas como malignas, como el caso de los pólipos, o bueno, también está relacionado con lo que es la poliposis familiar, y que en esta vamos a hacer este diagnóstico de forma precoz, y que este estudio se debe realizar cada 5 años. Extraje acá un artículo, bueno, de hecho, esto es una de las cosas como que más como me discutí al principio de qué artículo colocar para este seminario, ya que, bueno, aquí en Menopausia 1 estamos hablando más que todo es de definiciones generales, de términos básicos, de factores de riesgo, y no hablar de tratamiento, ¿no? Porque cuando buscamos directamente en Cochrane o en PubMed sobre menopausia, lo primero que nos va a aparecer es los diferentes tipos de tratamiento y abordajes que hay sobre la misma. Pero conseguí este artículo que me pareció bastante interesante, donde habla de los factores de riesgo para tener, o para, sí, una población en Inglaterra. Se estudiaron dos poblaciones en Inglaterra durante 50 años, donde se evaluaron los factores de riesgo para tener menopausia antes de los 45 años. Y estos factores de riesgo van evaluados desde el nacimiento hasta el momento del estudio. Ya vamos a evaluar aquí en rangos generales cuáles fueron los factores de riesgos asociados más importantes, ¿ok? De hecho, vemos aquí en la tabla 2, en la esquina superior izquierda, que me imagino que es la misma que ustedes están viendo, que yo estoy viendo acá. Tenemos lo que es el riesgo o el odds ratio, y con su intervalo de confianza. Vemos los asteriscos o los diferentes asteriscos que esta tenga hacia un lado del, de la cifra, que nos va a indicar la significancia estadística. ¿Ok? Vemos de este lado o del lado izquierdo cuáles son estas características al nacer. Por ejemplo, vemos enmarcado en rojo con 3 asteriscos la clase social del padre de estas pacientes que tuvieron la menopausia antes de los 45 años, y vemos como un factor de riesgo importante, donde hay una estadística significativa importante, cuando estas no había un padre de familia, o cuando sí estaba el padre de familia, pero no tenía un aporte, no tenía trabajo. Bueno, o mejor dicho, esas son las siglas que ellos colocan ahí en manual. Básicamente es lo que significa. Sobre otro factor de riesgo importante es cuando la madre fumaba o fumó durante el embarazo. Vemos la asociación importante que hay entre estas. Más abajo vemos lo que es la lactancia materna, el breastfeed, sobre todo cuando estas pacientes fueron amamantadas menos de un mes. O sea, donde su lactancia materna durante su infancia fue menor a un mes. En la esquina derecha vemos la relación que hay con el tabaquismo, ¿okay? Una relación bastante importante. Vemos los 3 asteriscos. De hecho, en la leyenda podemos visualizar que dice que cuando hay 3 asteriscos indica que es una P menor de 0,001. Vemos la importancia de relación que hay entre el tabaquismo y la menopausia. Ya más adelante, bueno, seguimos haciendo la relación que hay con el tabaquismo acá, sobre todo cuando el tabaquismo es a la edad de los 16 años. Y bueno, ellos hacen una escala cognitiva para evaluar el riesgo de estas pacientes. Esto lo hacen una escala per SD, que ellos detallan allí, que es una escala para evaluar el puntaje cognitivo de las pacientes al momento de realizarle el estudio. Bueno, para hacer una conclusión general de lo que es este tema, lo que es la menopausia, realmente resulta difícil entender porque es bastante complejo y bastante amplio toda la sintomatología que puede presentar una paciente. Incluso podría ser hasta bastante inespecífica si no conocemos bien todas estas vertientes, todo esto en detalle.
Problemas de salud secundaria, la privación de estrógenos a largo plazo nos puede conllevar un problema, diferentes patologías en general, como podría ser la osteoporosis y la enfermedad cardiovascular, por detallarles unas en específico. Es importante tener en cuenta que la menopausia no es una señal de un deterioro inminente, sino más bien un fenómeno o un tiempo para poder iniciar un tratamiento o algo positivo en el cual se puede iniciar un buen programa de salud y en pro de la paciente. Gracias.